También puedo agregar ese cuadro de texto. Voy a eliminar este y les voy a decir, en la ficha formato de las herramientas de gráfico, en la ficha formato hacia el lado izquierdo de su pantalla o de su barra de herramientas está esta herramienta que dice insertar formas. Ahí también directamente pueden elegir cuadro de texto. Y les decía, el cuadro de texto puede quedar en donde sea. Ahorita, por ejemplo, lo puedo hacer más gordo y encima del gráfico, pero lo importante es agregar la palabra fuente. Ya que tengo ahí los dos puntos, ya después puedo moverlo y ajustarlo y dejarlo en la parte que me parezca más adecuada. Pero, ¿qué es lo que debe contener este cuadro de fuente? Voy a acercar o voy a utilizar el zoom para visualizarlo mejor. En la herramienta fuente o los elementos que debe contener la fuente es responder a la serie de preguntas que yo les había planteado acá. ¿Cómo se obtuvo la información? Pues a través de una encuesta directa o de una investigación documental o de una serie de entrevistas. Ustedes van a definir el cómo. ¿Cuándo? Pues se dice por lo menos el mes y el año en que se obtuvo la información, en qué lugar o institución. Bueno, ahí ya, ahorita voy a hacer un ejemplo para que ustedes se den cuenta de cómo quedaría esta información. Entonces, la fuente. Voy a decir que fue una investigación documental. A cuántas personas. En este caso, tengo que recordar que en mi hoja de concentrados, en todos, pues obviamente son 24 personas. Entonces, a 24 alumnos del grupo, voy a poner del grupo 44. Obviamente, pues este fue un grupo inventado o una información inventada. Del grupo 44 de la licenciatura en trabajo social de la UDG, coma, campus Belénes. ¿Por qué hago esa especificación? Porque acuérdense que trabajo social también está en otros campus foráneos, como es el Cuballes y en el Q Norte, creo que es el otro campus en donde está trabajo social. Entonces, en el campus Belénes, voy a decir que para la elaboración de prácticas de laboratorio de cómputo, laboratorio 2, coma, en el ciclo escolar, voy a decir que fue en el 2020. Obviamente, lo ideal o lo que generalmente trabajamos en estas prácticas es que ustedes elaboran su propia base de datos con la información de todo el grupo, pero pues como aquí eh, esta contingencia nos tiene así medios aislados, pues vamos a utilizarlo de esta manera. Entonces, investigación documental sería el cómo. ¿A cuántos? Sería 24 alumnos. ¿A quién? Sería el grupo 44, ¿sí? De la licenciatura en trabajo social. ¿En dónde? Pues en el campus Belénes. ¿Para qué o por qué? Para la elaboración de prácticas, aquí estamos diciendo, de cómputo 2. Y el cuándo, pues aquí pude haber puesto, no sé, en abril del 2020, pero pues lo voy a dejar un poco más genérico como en el ciclo escolar 2020A, ¿sí? Entonces, ya tengo mi fuente. Bueno, pues entonces, al igual que cualquier fuente de datos, pues ya la acomodo en la parte inferior de mi gráfico, ¿sí? En la, como utilicé la herramienta de cuadro de texto, si se fijan, se abrieron herramientas de dibujo. Y en ese sentido, ustedes pueden utilizar de los estilos de forma, pues algún relleno que les parezca más adecuado.
Por ejemplo, poderlo poner en color negro, un poco más grande la fuente, alineación centrada, ¿sí? Ya nada más ustedes ajustan los datos. ¿Por qué es importante, o más bien, una observación? Es que cuando ustedes generen sus datos de la fuente, es importante que no se parezcan los colores a lo que ustedes están trabajando en el gráfico. Y veríamos ahorita más adelante por qué. En este gráfico pues no hay tanto problema, no se confunde con el resto de la información, pero hay algunos gráficos en donde las columnas de esta manera sí se pueden confundir con la información que tenemos nosotros perdón, en nuestra gráfica. Entonces aquí ya puse las características en las que yo quiero que se muestre mi fuente. Por fin ya lo estoy decidiendo y lo dejo en la parte inferior. Entonces ya tengo mi gráfico. Voy a alejar un poco la hoja. Aquí ya visualizo el título del gráfico, sus etiquetas con su número de personas, su porcentaje, su leyenda y su fuente. Este gráfico ya está completo. Entonces, ahora puedo irme a crear un nuevo gráfico. Vamos a irnos a la hoja de los concentrados. En la hoja de los concentrados vamos a revisar qué pasa cuando sin querer seleccionamos los títulos y los totales. Aquí voy a seleccionar toda la información. Lo correcto era solamente estas tres categorías y sus valores, ¿sí? Pero a propósito me voy a equivocar para que veamos cómo podemos corregir un gráfico. Ya lo tengo seleccionado, me voy a ir a la ficha insertar, voy a voy a desplegar el menú de los gráficos y ahora voy a elegir el gráfico en anillos. Le voy a dar clic y aquí ya tengo mi primer gráfico o mi segundo gráfico en esta práctica. Dijimos que al crear el gráfico se activaban las herramientas del mismo y en la parte derecha lo primero que hay que hacer es mover el gráfico. Entonces vamos a darle clic a esta parte en una hoja nueva y esta se va a llamar trabajas. No le ponemos, puede ser en mayúsculas o minúsculas, pero lo importante es no ponerle los símbolos de interrogación porque no nos va a dejar el programa. Entonces solamente lo voy a dejar así como trabajas. Si se fijan, este gráfico ya apareció con el título de alumnos, pero realmente, o sea, sí son alumnos todos los que están involucrados, pero el título no es propiamente alumnos, sino la situación laboral de los alumnos. Entonces yo lo voy a nombrar así. Le di doble clic y su nombre va a ser situación laboral del grupo. Yo no especifico qué grupo porque les comento que son prácticas para los dos, el grupo 4.1 y el 4.3. Ya tengo mi gráfico. Pues me gustaron estos colores o si no me gustaron, acuérdense que en la ficha diseño de las herramientas de gráfico tenemos esta opción, cambiar gráfico. Perdón, cambiar colores. Si hay una combinación que me agrade más, pues la puedo aplicar, ¿sí? Si no, pues la puedo dejar la que está. Voy a tomar esta. Ya tengo mi gráfico. Ahora, ¿qué estilo voy a seleccionar para él? Uno con fondo gris o con fondo negro, ¿sí? O con fondo verde. Ahí ustedes pueden elegir las diferentes opciones. Yo voy a tomar este estilo 3. Si ya seleccioné el color del mismo, entonces ahora sí puedo seleccionar cómo van a ser las características de mi letrero. En la ficha formato, recuerden que dijimos que en estilos rápidos, aquí podíamos seleccionar alguno de los estilos. Voy a tomar este. Y si no me gusta el color, pues aquí en las herramientas de relleno de fuente, pues ya le puedo cambiar. Si no lo quiero en naranja, pues lo quiero en verde y lo quiero un poco más grande de lo que aparece de manera automática. Recuerden, dijimos que podíamos mover el gráfico, el título, con nuestro puntero del ratón. Y también ahorita que le di clic y que aparece mi cursor, también le puedo dar enter si es que el letrero me quedó muy grande y no lo quiero o muy alargado
lo quiero un poco más compacto, puedo hacerlo un poco más compacto dándole un enter o dándole clic para que aparezca el cursor y luego generando los enters que yo necesite, ¿sí? Aquí ya le puse situación laboral del grupo, ya lo acomodo en la sección que me parezca mejor. Si quiero hacer más grande mi gráfico o moverlo de lugar, acuérdense que tiene que aparecer esta área de trazado y cuando las 4 flechas aparezcan es cuando yo lo puedo mover o desplazar del lugar.